A continuación yo les hablaré del estado científico o positivo, el cual es definitivo y puede ser utilizado para darle explicación a cualquier cosa mediante la ciencia, la cual se apoya en la observación, la experimentación y la comparación. Este método es válido para todo tipo de explicación, ya que establece relaciones causales en el mundo y también analiza cualquier otro tipo de objeto de estudio a partir de la observación y recopilación de datos. Partiendo de la historia, Comte hace una clasificación de las ciencias en base a su complejidad y en base a la ley de los tres estados. Es por eso que las primeras ciencias, las cuales eran las más simples, dieron origen a las más específicas y complejas. También, según la ley de los tres estados, otra vez, la ciencia evoluciona en este orden: las matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. De esta manera, la sociología quedaría como la última ciencia de la lista, la cual sería catalogada como la ciencia reina, ya que es, por lejos, la ciencia más compleja de todas. Mi nombre es Marian Segura y me tocó de tema los tres tipos de estados según Comte. Esta es una teoría que surge para su libro Filosofía Positiva, en la que define la existencia de tres estados que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. En este caso les voy a hablar del estado metafísico o abstracto, que es un estado de transición. El estado metafísico se refiere a toda identidad abstracta e impersonal, generalmente dando una idea de Dios, ya que es un ser majestuoso y abstracto. También se creía en un poder abstracto o ciertas fuerzas que controlaban o guiaban el universo. El estado metafísico es un estado en el que no necesariamente se cree en un Dios en concreto, sino en fuerzas de imaginación, y es un camino de transición hacia la verdad y el positivismo. La ley de los tres estados de Comte es una teoría que crea en su libro Curso de Filosofía Positiva y defiende la existencia de tres estados teóricos distintos a lo largo de la vida. Ya hablaré sobre estado teológico o ficticio. En este estado teológico ficticio tiene lugar el desarrollo de la inteligencia del ser humano. Durante esta etapa, lo sobrenatural era la explicación para todo fenómeno de la naturaleza, entendido este como una creación de Dios. El ser humano se mostraba pasivo en este proceso, ya que al no depender de él, poco podía hacer al respecto. Los dioses se personifican y los mismos son los responsables de todos los acontecimientos y fenómenos. Este estado se divide en otros tres. Uno, el fetichismo, es el estado primario, y durante el mismo no había diferencia entre los seres animados y los inanimados. Por eso era frecuente adorar al sol, a los árboles, a las montañas, a los volcanes, etc. El segundo, politeísmo. Los dioses sustituyen los objetos inanimados. Ya no son el fuego, el aire o la lluvia, las divinidades, sino que ahora son los diferentes dioses los que rigen el curso de los acontecimientos. El dios del agua, el dios de la tierra, el dios de la fertilidad, etc. Y tercero, monoteísmo. El monoteísmo ocupa el lugar del politeísmo. No hay diferentes dioses, sino un único dios omnipotente, responsable de los fenómenos naturales. El materialismo histórico es una teoría desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, que se centra en una influencia de las condiciones materiales y económicas en la estructura y desarrollo de la sociedad. Según esta teoría, la base de la sociedad está formada por las relaciones de producción y la propiedad de los medios de producción, como la tierra y las fábricas. Estas relaciones de producción determinan la superestructura de la sociedad, que incluye las instituciones políticas, legales, culturales y religiosas. El materialismo histórico sostiene que a lo largo de la historia la lucha de las clases ha sido el motor principal del cambio social. Marx y Engels argumentaban que las clases sociales se enfrentaban en un conflicto constante, debido a los intereses opuestos en la distribución de riquezas y el poder. Este conflicto conduciría habitualmente a una revolución por parte de las clases trabajadoras y proletariado contra la clase capitalista y la burguesía, lo que daría lugar a la sociedad interna, el comunismo. En resumen, el materialismo histórico es una teoría que analiza cómo las condiciones materiales y económicas influyen en la estructura y evolución de la sociedad y postula que la lucha de clases es el motor del cambio social hacia una sociedad feminista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Teresa de Jesús y yo les voy a hablar sobre el tema que a mí me tocó, que es de Emily Durkheim. Emily Durkheim estableció formalmente la sociología con una disciplina académica junto con Karl Marx y Max Weber, y es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim creó el primer departamento de la sociología en
la Universidad Burdeos en el año 1985 y así publicó las reglas y normas del método sociológico. Para Durkheim, las cuestiones sociales son un objeto de ciencia, simplemente un objeto de ciencia, y para ella los hechos sociales son y deben de ser tratados como se ve la realidad desde afuera hacia adentro y captados desde esa perspectiva, desde afuera hacia adentro, como toda su naturaleza. Y también comprenderla más que nada en un significado interno. En resumen, Durkheim sostiene que los hechos sociales son fenómenos externos a los individuos, a los coercitivos y compartidos, y más que nada generalizarlos como una dimensión moral hacia ellos. Bueno, esto sería todo por mi parte y espero que les haya gustado. Hechos sociales. Durkheim afirmaba que las instituciones, junto con las normas y valores compartidos, son ejemplos de hechos sociales. Identificó dos tipos de solidaridad social mecánica: sociedades tradicionales, basada en la similitud, y orgánica, sociedades modernas, basada en la interdependencia. Función de las instituciones. Durkheim sostenía que las instituciones tienen una función al regular el comportamiento, mantener la cohesión y asegurar la estabilidad. Análisis comparativo. Utilizó un análisis comparativo para estudiar instituciones en diferentes sociedades y épocas. Esto reveló cómo las instituciones cambian con el desarrollo social y cómo influyen en la cohesión social en distintos contextos. Buenas tardes, hoy vengo a presentar sobre el tema de Max Weber. Es un influyente sociólogo alemán de finlandés del siglo XIX y a principios del siglo XX realizó importantes contribuciones para el estudio de la jerarquía social y el desarrollo del concepto tipo ideal. Weber estaba interesado en comprender la estructura de la sociedad y cómo se organizaban en las relaciones sociales. Por ello, destacó la importancia de la jerarquía social, que es la composición de individuos y grupos en una sociedad en diferentes niveles o estratos basados en factores como la clase social, el poder y el prestigio. Weber identificó estas tres dimensiones que son clave de la estratificación social. La clase social. Weber consideraba que las clases sociales se basaban en la distribución de recursos económicos, como propiedad y el ingreso. Las clases sociales se identifican en la posición de los individuos en el mercado laboral, así como los medios de esta en producción. Esto da lugar a clases bajas, altas y medias. El poder. Weber también enfatizó el papel del poder en la jerarquía social. El poder se refiere a la capacidad de una persona u grupo para influir en la toma de decisiones que afectan a otros. También el prestigio. El prestigio se refiere a la posición social y el reconocimiento en que una persona o un grupo recibe ante la sociedad. Puede basarse en factores como la educación, la ocupación o el estilo de vida. En conjunto, Weber argumentaba que estas tres dimensiones interactuaban para determinar la posición social en un individuo en la jerarquía social de una sociedad. Un grupo ideal es un concepto teórico que representa una idea abstracta o simplificada en un fenómeno social hacia una institución. Weber creía que los sociólogos debían construir tipos ideales para analizar la manera más eficaz para la complejidad de la realidad social. Estos tipos de ideales se basan en la observación, la interpretación de datos empíricos. Son implementaciones que permiten a los sociólogos identificar patrones de tendencia a la sociedad.